Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según el uso horario en el que te encuentres cuando veas esta catarsis. Esto es un palo santo, para el que no sepa, para alejar malas y bajas vibraciones. Ay, qué rico huele. Para abrir el intelecto, la sabiduría, la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La ataraxia, el estado de ataraxia, era el estado que los estoicos pretendían encontrar. Era su felicidad máxima, el punto más alto de paz, tranquilidad y armonía en la vida. La felicidad. Yo descubrí la filosofía estoica hace más o menos 2 años. A ver, había dado estoicismo en el pre, cuando di filosofía. Pero lo que se me había quedado, que era ser estoico, era ser un aguantón, básicamente. Tu hijo te maltrata, te tira la puerta en la cara y se cree que es tu papá, aguanta. Para mí eso era ser estoico, aguantar las pruebas de la vida sin chistar. Y hace aproximadamente 2 años, mi novio llevó un libro a la casa que se llamaba, lo tengo por ahí, El Diario Estoico. El Diario Estoico. Y yo dije, ay, déjame leérmelo. Y me lo leí y me enamoró. Son de esas cosas que te pasan en la vida que te hacen estallar el cerebro, metafóricamente, por supuesto. Si no está el cerebro, no aprendimos nada. Que te hacen así y te quitan un velo de delante de los ojos y te permiten ver el mundo de un color completamente distinto al que lo habías visto hasta ese momento. Para mí eso significó descubrir la filosofía estoica. Y yo decía, ¿cómo yo no encontré, cómo yo no descubrí esto antes? Pero la pregunta que me hacías por sobre todas era, ¿cómo esta gente que vivieron hace 3000 años habían encontrado la fórmula para alcanzar la ataraxia o felicidad? ¿En qué momento nosotros perdimos esa fórmula? ¿En qué momento se nos olvidó? Me pareció algo terrible, pero gracias a Dios lo descubrí y a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar. Lo he dicho muchísimas veces, de hecho está en mi libro 365 para una vida plena y son principios básicos sobre los que yo trato de mantener mi vida todos los días. A veces se me va, a veces la emoción le gana a la razón y, ojo, yo creo, y lo creo yo y lo cree muchísima gente importante, estudiosa, que el autocontrol, la capacidad de autocontrolarse es una de las mayores virtudes que puede tener un ser humano y es una de esas características que más te ayuda a alcanzar la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, la ataraxia. La única manera de tener autocontrol es no dejando que la parte emocional de nuestra vida le gane a la parte racional de nuestra vida. Uno de los fundamentos más importantes del estoicismo es la virtud. Y ellos dividen la virtud
Y ellos dividen esto en 4 grandes virtudes. Si uno logra alcanzar la virtud, si uno logra poner estos 4 principios de vida en función de uno mismo, pues se supondría que se acabaran todos los problemas. Una cosa muy significativa es que para los estoicos todo el universo es racional y comprensible. Nada que exista en el universo se escapa a la razón. Por tanto, una vez que uno entienda eso, el universo es como una ciencia, es como las matemáticas. 2 más 2 son 4. En cualquier país del mundo, en cualquier uso horario, para cualquier persona, para cualquier tipo de persona inteligente, bruta, negro, blanco, amarillo, rojo, 2 más 2 es 4. Si uno logra entender que el universo es así de comprensible como 2 más 2 es 4, debería tener avanzado un tramo ya del camino para alcanzar la ataraxia o la felicidad. Las 4 virtudes son, la primera, el conocimiento práctico. ¿Qué dice el conocimiento práctico? Básicamente, lo que yo interpreto después de haberme leído, además porque después de aquel libro famoso me he leído todos los libros que cayeron en mi mano. De hecho, hoy me regalaron El juicio de Séneca, que lo narra Platón. Yo me lo empecé a leer hace tiempo, pero me lo empecé a leer en inglés y era sumamente complicado y me lo regalaron en español. Así que ya les contaré. ¿Qué cosa es el conocimiento práctico para los estoicos? Es la comprensión de que existen cosas que están bajo nuestro control y existen otras cosas que no están bajo nuestro control. ¿Cuáles son las cosas que están bajo nuestro control? Nuestro pensamiento, nuestros principios y la manera en la que reaccionamos a lo que pasa afuera. Fuera de esas 3 cosas, nada está en nuestro control. Quiere decir que fuera de esas 3 cosas, nada nos puede afectar. No nos puede afectar la muerte porque no está en nuestro control. No nos puede afectar la enfermedad porque no está en nuestro control. No nos puede afectar el clima. No nos puede afectar cómo los demás nos perciban. No nos puede afectar cuánto los demás nos quieran o no. No nos puede afectar cómo los demás se comporten, ni con ellos mismos, ni con su entorno, ni hacia nosotros, porque ninguna de esas cosas forma parte ni de nuestro pensamiento, ni de nuestros principios, ni de nuestras acciones y nuestra manera de reaccionar a los eventos externos. Y créanme, una vez que uno entiende eso, el mundo se convierte en un lugar mucho mejor en el que estar. Haga una cuenta mental ahora mismo. Piense en las últimas 3 veces que se estresó, que se alteró, que se acabó el mundo, que dijo hasta aquí, ahora sí, ya. Y busca la causa de ese estrés, de esa alteración, y se va a dar cuenta que el 98.9% de las veces nos encabronamos, nos estresamos, reaccionamos mal ante cosas que no dependen de nosotros y que no podemos controlar. Quiere decir que si nosotros quitamos eso de la ecuación, nos vamos a estresar un 0.02% de veces en la vida. Yo no les voy a contar por qué me estresé la última vez, pero solamente les voy a decir que si en ese momento yo hubiera decidido ser racional y hubiera entendido que nada de lo que estaba pasando dependía de mí, que todo lo que estaba pasando se salía absolutamente de mi control y lo único que yo tenía en mis manos era cómo reaccionaba ante esa situación, yo me hubiera ahorrado 2 días
de tristeza, de depresión, de pensamientos negativos, de pensar, nunca voy a salir de aquí, esto nunca se va a resolver, ¿por qué yo me metí aquí? ¿Cómo yo llegué a esto? Si yo me hubiera detenido por 5 minutos, que es lo que toma, a mí me gusta escribir las cosas, y hubiera escrito, ¿qué está pasando? Esto. ¿Por qué está pasando esto? Porque agente número 1 le hizo agente número 2 y agente número 3, agente 1, agente 2, agente 3, mi nombre no hubiera estado por ninguna parte en ese razonamiento. Y ahí mismo hubiera dicho, ups, atrás, ¿qué es lo único que yo puedo controlar aquí? ¿Cómo yo reacciono ante esto? Y yo decido reaccionar racionalmente y decir, 2 más 2 es 4, esto más esto es esto, yo estoy en este lugar, esta es mi posición, that's it, se acabó. Cuando mi abuelo falleció, mi abuelo es, y yo sigo hablando en presente, mi abuelo es la persona más importante de mi vida. Mi abuelo es la persona a la que más yo he admirado en mi vida por encima de los grandes intelectuales, de la gente a la que a mí me gustaría parecerme, de los escritores a los que a mí me encantaría haber sacado aunque sea un 2% de su virtud y su talento. Por encima de toda esa gente, yo admiro primero y profundamente a mi abuelo. ¿Se imaginan el vacío que hubiera podido dejar la muerte de mi abuelo en mí? Se me estaba yendo la persona a la que más yo admiraba, al tipo que yo sabía que en cualquier momento que yo tuviera un conflicto mental, una cosa, yo podía levantar el teléfono y mi abuelo con 2 palabras iba a desarmar ese conflicto mental. Si yo no hubiera entendido cuando mi abuelo falleció que, número 1, la muerte no está en mi control. Y número 2, la muerte de una persona de 96 años es tan natural como caminar, como tener hambre, como que llueva en mayo. Si yo no hubiera logrado racionalizar la muerte de mi abuelo y me hubiera dejado llevar por lo que significaba a nivel emocional, para mí hubiera sido destructivo. Estoy poniendo un ejemplo radical, pero para que entiendan la fuerza que tiene el pensamiento estoico y la virtud estoica de separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Y lo que no podemos controlar se mete debajo de la tierra, se sepulta, se va. No se esconde como la basura debajo de la alfombra. Porque usted y yo sabemos que cuando uno esconde basura debajo de la alfombra, eventualmente tiene que levantar la alfombra y va a ser peor. No, 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 no. Se olvida, se desaparece, se anula. La segunda de las grandes virtudes es la templanza o moderación. Ser moderados. Ser moderados es la sal de la vida. Si uno logra vivir la vida con moderación, nunca va a necesitar nada demasiado. Y es muy importante que no necesitemos nada ni a nadie. No hay mucho que explicar sobre la moderación. Hay que ser moderados a la hora de comer, ¿Pero por qué hay que ser moderados? ¿Porque lo dicen los estoicos? No. Hay que ser moderados porque todo lo que no venga con moderación se convierte eventualmente en un sufrimiento. Porque si a uno le gusta mucho beber alcohol, se convierte en un alcohólico. Y cuando se convierte en un alcohólico, se convierte en una persona que tiene una enfermedad y tiene un problema. Y va a perder a la familia, y va a perder el trabajo, y va a perder la casa, y va a perder sus principios, y va a perder todo. Entonces, no es ser moderados porque dice la Biblia que hay que ser moderados, porque dice la Biblia estoica que hay que ser moderados, porque decía Séneca que hay que ser moderados, porque decía Epicteto que hay que ser moderados, porque decía Zenón de Sirio que hay que ser moderados. No, hay que ser moderados para no sufrir. Hay que necesitar
cero. Hay una frase buenísima. Yo tengo tan mala memoria y cada día que pasa tengo más mala memoria. Pero hay una frase buenísima de alguno de los estoicos que dice que pobre no es el que menos tiene, sino el que más necesita. O algo así. Pero eso básicamente lo que quiere decir es cuando usted tiene ambiciones grandes, cuando usted necesita de muchas cosas para ser feliz, esa es la base del sufrimiento, porque el día que no lo tengas, vas a sufrir irremediablemente. Entonces, hay que vivir la vida con moderación, todo con moderación. Hay que amar, bueno, amar, no, amar también, hay que amar con moderación. Todo lo que uno haga en la vida tiene que hacerlo con moderación. Nada a la tremenda, a la grande, porque después viene el sufrimiento. La tercera es la justicia. Ser justos incluso cuando estén siendo injustos contigo. Y se trata más o menos de poner la otra mejilla. Y claro, podemos debatirlo, podemos discutirlo. Usted me puede decir lo que piensa, usted me puede decir que no. Yo le digo lo que dicen los estoicos y lo que yo misma trato, intento, lucho, entreno todos los días por hacer y que cada vez que lo hago y cada vez que logro estar en mi centro estoico, la vida me funciona muchísimo mejor y vivo mucho más plena, que es al final el objetivo de la existencia, vivir en plenitud. Cuando uno es justo, todos los días puede irse tranquilo a la cama. Sin embargo, cuando uno comete un acto de injusticia, por muy pequeño que sea, ese día no duerme bien. Nosotros seamos justos. Los demás, primer principio estoico, no los podemos controlar. Cuarto principio estoico, el coraje. Conservar la claridad y la integridad. Ser valientes. Se necesita ser valiente en esta vida. Se necesita ser valiente en esta vida porque van a pasar cosas que nos van a golpear. Lo que es seguro cuando uno nace es que van a pasar cosas que nos van a golpear, van a haber eventos que nos van a sorprender inmensamente y necesitamos tener el coraje y la integridad para simplemente dejarlos ir y entender que el caos y el desorden forman parte de la vida. Tenemos que parar de romantizar la vida. La vida es maravillosa, la vida es bella. Sí, la vida es maravillosa y la vida es bella, pero con su caos, con sus zonas de sombra, con sus decepciones, con todo lo que usted se pueda imaginar que es malo y que usted no quiere. Eso también forma parte de la vida. Y para enfrentar esto y para que eso no nos haga personas infelices o menos plenas o menos ataráxicas, tenemos que tener coraje. Hay un libro buenísimo que se los recomiendo 200%. Ay, Dios mío, de Jordan Peterson, que se llama Las 12 reglas para vivir en el orden o el caos. Algo parecido. Jordan Peterson, búsquenlo, tiene 4 libros publicados, creo. Y el principio de este libro es precisamente ese. Hay caos en la vida. El que te dijo que la vida iba a ser fácil, iba a ser un camino de rosas, te engañó. Hay caos, hay sufrimiento, hay cosas feas, hay guerras, hay caos. Pero mientras uno más rápido entienda que ese caos forma parte integral de la vida y no se puede desprender de lo que llamamos existencia, mientras uno más rápido entienda eso, más rápido lo concientice y más deje de luchar contra eso y de romantizar y decir, la vida tiene que ser maravillosa siempre. Sí, la vida es maravillosa siempre con el caos incorporado. El estoicismo a mí muchas veces se me parece en muchas cosas al budismo. Son dos filosofías de vida que buscan básicamente lo mismo, alcanzar la felicidad.
Y esta gente tenían el tiempo para sentarse a reflexionar, a meditar y a pensar. El budismo dice que tenemos que estar en paz todo el tiempo, porque todo lo que sucede, sucede justo como tiene que suceder. Que no existe la casualidad, sino la causalidad. Y a uno le cuesta trabajo con estas mentes racionales, que cada vez además nos enseñan a ser más racionales y nos intentan liquidar eh, la parte emotiva racional es mal. Ese es otro tema, pero bueno. Se me acaba de ir la idea. Todo lo que sucede, todo lo que sucede. Y entonces nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, que los eventos se desarrollen como nosotros queremos. Y el budismo dice, relájate, relájate, porque lo que va a pasar, va a pasar. Y aunque no lo veas ahora, y nos ha pasado muchísimas veces, y si no, medite y mire hacia atrás. Cuando uno está en la tormenta, cuando uno está ahí, no en el ojo, porque en el ojo de la tormenta hay calma, cuando uno está así, alrededor del ojo de la tormenta, uno dice esto y después pasan los meses o pasan los años y uno regresa a ese lugar y dice, wow, si no hubiera pasado aquello aquella vez, yo no hubiera aprendido esto o yo no hubiera conocido a fulano que después resultó ser coraje. Coraje para enfrentar a la vida cuando estamos en el vórtice de la cuestión. Integridad para no ser injustos. Claridad para entender lo que depende de nosotros y lo que no. Les recomiendo que busquen este libro, El Diario Estoico. Es un excelente lugar para empezar a beber de la filosofía estoica. Y les recomiendo que intentemos vivir. Es un entrenamiento, lleva práctica. Pero les recomiendo a todos que intenten hacerlo. No se van a arrepentir. No hay vuelta atrás de eso. Aunque a veces cueste un poquito más de trabajo, no hay vuelta atrás hacia la búsqueda de la ataraxia o felicidad. Se les quiere.